En un nuevo libro de Excel realizaremos una orden de compra paso a paso. El primer paso, comenzaremos a generar la orden de compra incluyendo nuestros datos en la parte superior. Incorpora el logotipo de los datos de la empresa en un cuadro de texto del mismo modo que se presenta en la imagen. Lleva el dato a las filas 2 y 3. A 20 puntos en la celda H2 se escribe el orden de compra. Y en la H3 el número. En la celda colocaremos el número de orden de compra. Por ahora ingrese para el rango G2 y H3, elija el tamaño 14 y establezca la alineación derecha. En el paso 3, para incluir una línea de divisora, seleccionemos el largo B5 y H5 y diríjase al formato de celdas. En la pestaña Bordes, elija un gruesor del color que desee y marque el borde superior y al finalizar presione Acepte. En el paso 4, ahora agregue todos los títulos de los datos que incluirá en el encabezado de la orden, dejando espacio para completar tal como se ve en la imagen. El paso 5, deje una línea en blanco en la fila 13. Ingrese los encabezados de la tabla donde se incluirá la información de los productos o el detalle. Combine las celdas D13 y F13. El paso 6, seleccione las celdas B13 y H13. Aplíqueles un color de fondo, asigne color blanco y en negritas a los textos. Seleccione unas 10 filas hacia abajo. Y colóquele línea a todos sus bordes utilizando el mismo color empleado para las filas de títulos. Combine las celdas D14 y F14 para dejar más espacio con el fin de escribir la descripción de producto. Realice lo mismo con cada una de las filas de la tabla. En el paso 7 también colocaremos el total general que suma el pedido. Deje una línea vacía y agregue el título en G25 y deje en blanco la celda H25 para el total. Asígnele un formato similar al usando en las celdas superiores. Paso 7. También colocaremos el total general que suma el pedido. Deje una línea vacía y agregue el título en G25 y deje en blanco la celda H25. Asígnale un formato similar al usado en las celdas superiores. Paso 8. Debajo, deje un espacio para cualquier aclaración que haya que hacer. Escriba observaciones en B26. Combine las celdas B27, H30 y aplíqueles un borde del mismo color utilizado anteriormente. Paso 9. Debajo incluiremos todas las aclaraciones que sean necesarias. En la celda B32, comience a escribir las condiciones o cláusulas. Como va a incluir el precio, es conveniente aclarar que ante cualquier cambio en los valores indicados se avise a la empresa. Disminuya la altura de la fila 31 para que la aclaración quede más cerca del recuadro de observaciones. Paso 10. Combine las celdas B32, H34, vaya a formato celdas y en alineación indique la alineación del texto horizontal general y vertical superior. También marque la opción ajustar textos y combinar celdas y presione aceptar. Asígnale el tamaño 8 a este texto.
Paso 11. Para que sea válida la orden de compra, debe estar firmada por algún responsable de la empresa. Deje el lugar para la firma y escriba el nombre y el cargo de quien la va a firmar. En la celda 38, escriba el responsable del departamento de compras. En la celda 39, el jefe de insumos. Paso 12. Realice los últimos ajustes en el formato de la orden de compra. Aumente el tamaño de las filas del encabezado y las del detalle de pedido. En las siguientes actividades veremos cómo realizar los cálculos y automatizar otras opciones. Formato moneda. Recuerde aplicar a las celdas que contendrán los precios y los totales tal como vimos en número 14. Para automatizar la planilla en un libro de Excel, primer paso, cambia el nombre a las dos primeras hojas, OC y PRO. Ahora completaremos el encabezado de la hoja OC. Combine las celdas G6, H6, G7 y H7 y asígneles un formato de fecha, pero que incluya el año, ya que este dato también es importante en la orden. Paso 2. El lugar de entrega podrá ser cualquiera de las sucursales de la empresa. Por lo tanto, colocaremos un listado desplegable para elegirlo. Visualice la barra formularios y escriba en las celdas de la derecha el nombre de la sucursal y su dirección. Paso 3. Dibuje la lista con la herramienta cuadro combinado. Haga clic derecho sobre ella y elija formato de control. El rango de entrada indique las celdas con los nombres de la sucursal en vinculación con las celdas y escriba que hay 15 en vinculación con la celda. Y de aceptar. Arrastres tu flecha al lugar de entrada. Y el paso 4, combine las celdas G10 y H10 para que al seleccionar una sucursal de entrega se coloque la dirección. Usaremos el valor que se ingresó en la celda auxiliar. Primero deberemos agregar el número de la tabla auxiliar comenzando por 1. Primero debemos agregar los números en la tabla auxiliar comenzando por el 1, 2, 3 y 4. En paso 5, en la celda G10 ingresaremos una función que buscará el número de la celda G15 dentro de la tabla con las sucursales y devolverá la dirección correspondiente a la sucursal elegida. Escribes igual, buscar. Seleccionas tu sucursal y dirección. Nos vamos al indicador de columna y le das a aceptar. También puedes colocar un cuadro combinado para seleccionar la forma del pago generado de la lista del mismo modo: efectivo, cheque, 30 días, 60 días, cuenta corriente. A definir. Seleccionas tu cuadro combinado. Te das clic izquierdo, formato de control. Ahí agregas los números de celdas. Escribes que 24 y das clic a aceptar. Recortas tu flecha. La arrastras a condiciones de pago, haces ajustes, le das clic abajo o a un lado y ahí te van a aparecer todo lo que tienes en tu cuadro combinado, que son efectivo, cheques, 30 días, 60 días. Paso 6. En tu hoja de Excel te vas a Pro
Para completar los datos de los proveedores utilizaremos la misma función. Los datos se tomarán del listado que mantendremos de la hoja Pro. Genere esta lista colocando en la primera columna el código esperando con 1. Empiezas tu código del 1, depende tu listado, y agregas código, empresa, dirección, todos los bordes, agregas tu color como desees utilizarlo. En la celda C6 se escribirá el código del proveedor, tomando este dato en C7. Ingrese la función. Paso 7. En la celda C6 se escribirá el código del proveedor. Tomando este dato en C7, ingrese la función buscar v. Que lo buscará en la hoja de Pro y mostrará el nombre correspondiente a ese código. Escriba entonces paso 8. Ahora escriba en C8 la misma función. Pero haciendo referencia a la tercera columna, donde se encuentra la dirección. Paso 9. Coloque un número de los códigos existentes para comprobar que las funciones ingresadas trabajen de forma correcta. Paso 10. Ahora solo resta realizar los cálculos con los precios de los artículos. En la columna de los subtotales, seleccione la celda H14 y escribe igual B14. Paso 10. Ahora solo resta realizar los cálculos con los precios de los artículos en la columna de los subtotales. Seleccione la celda H14 y escriba igual. Selecciona B14 por la celda G14. Para multiplicar el precio unitario del artículo que se ingresará en esa fila por la cantidad perdida. Paso 11. Estire el contenido de la celda H14 hasta completar la lista de productos. De esa manera se calcularán los subtotales de cada uno de los artículos perdidos y luego podrás saber fácilmente cuánto costará el total. Paso 12. Para calcular el total a pagar, simplemente deberá ingresar una suma en la celda H25. Sitúese ahí y presione el botón Autosuma. Modifique el rango para que quede H14 y H23. Paso 13. Paso 13. La orden de compra ya posee todos los elementos y está lista para ser usada. En la próxima actividad veremos cómo incorporar los valores y ajustar algunos detalles para imprimirla correctamente. Para imprimir y enviar la orden, paso 1. Complete los datos, ingrese el código de proveedor y utilice las listas desplegables para elegir el modo de pago y la sucursal de entrega. También indique los productos, la cantidad y el precio. Si desea hacer algunas aclaraciones, utilice el recuadro de observaciones como se muestra en la hoja de Excel. Ahí está cantidad, código, detalle, precio y subtotal. Ahí ingresa lo que desee anotar. El paso 2. Como a la derecha hay celdas auxiliares que tienen que salir en la impresión final, es posible indicar solo un rango para imprimir selecciones. Entonces el rango correspondiente a la orden de compra se va a ir a la B2 y va a arrastrar, subrayar. Paso 3. Vaya al menú Archivo, Área de impresión y elija establecer el área de impresión. De esta forma, esa selección quedará entre líneas punteadas. Eso es lo que imprimirá el resto de la hoja. Paso 4. Vaya a la vista preliminar para ver cómo quedará en la hoja.
presione el botón configurar en la pestaña de márgenes. Marque la opción horizontal ubicada en el sector inferior para que la orden se centre en la hoja en esa dirección. Paso 5. En la vista preliminar compruebe que todo esté en una sola hoja o modifique las opciones necesarias para que todo quede bien. Para imprimir la orden, presione el botón y en el cuadro de diálogo imprima indique que se realicen las copias, una para enviarla al proveedor y otra para archivar que se manda al sector contabilidad. Paso 6. Si en cambio enviar el orden por email, primero deberá ocultar las columnas que contienen los datos auxiliares. Seleccione entonces la columna J y M. La selecciona. Elija ocultar el menú formato de columna. Paso 7. Asegúrese que los datos sean correctos y de que no haya quedado información fuera de la orden que no se deba mostrar. Entonces elija destinatario de correo de menú archivo enviar para confirmar el mensaje. Una nueva orden. En primer lugar, deberá generar un número de archivo donde se almacenen las órdenes de compra ya estimadas. Genere un nuevo libro, guárdelo bajo el nombre o archivos en la misma carpeta que el anterior y elimine las hojas 2 y 3. Paso 2. En el archivo de orden de compra vamos a generar una macro que realice todas las tareas, copiar la orden de un nuevo archivo, vaciarla y sumar un valor al número. Para hacerlo, vaya al menú, herramientas, macro y grabar nuevo macro. Paso 3. Asigne el nombre nueva y deje las demás opciones como están. Luego presiona aceptar. Paso 4. Aparecerá el grabador de macros con la opción para detenerlo. Lo primero que debe hacer es copiar la orden de compra completa al archivo histórico. Entonces haga clic derecho sobre la hoja OC y elija mover o copiar del menú que se despliega. Paso 5. Despliegue la lista al libro y allí elija el nombre del archivo histórico. Debajo seleccione mover al final. Marque la opción crear una copia y presione aceptar. Así esa hoja se copiará en el archivo ocarchivo.xls. Paso 6. Vuelva al archivo de la orden de compra. Ahora deberá borrar los datos ingresados. Seleccione las celdas con los productos, el código del proveedor, las fechas y las observaciones. Haga clic derecho y elija borrar contenido. Paso 7. Para lograr que el número aumentado en un punto, utilizaremos una celda auxiliar, donde copiaremos el valor original. Seleccione la celda H3 y cópiela. Luego elija otra celda fuera del rango de impresión como N3 y vaya a edición pegado especial. En el cuadro de diálogo que se abre, marque valores. De esta manera se pegará en la celda solo el número, sin importar si la celda de origen es una fórmula o una función, como generaremos allí en el próximo paso. Paso 9. Vuelva a la celda H3 y allí escriba la fórmula, igual N3 más 1. De esta forma se incrementará el valor de la orden de compra cada vez que realice una nueva, ya que tomará el valor actual y le sumará 1, lo que evitará tener que hacerlo manualmente. Paso 10. Por último, seleccione la celda del número de proveedor, C6, para que el cursor se ubique allí al finalizar la macro y presione el botón detener grabación. Listo. Todos los pasos realizados anteriormente podrán ser repetidos con mucha facilidad. Paso 11. Ahora solo resta generar un botón para poder ejecutar la macro. Abra la barra formularios, seleccione la herramienta botón
y dibuje en la hoja, por supuesto fuera del rango de impresión, incluso puede hacerlo encima del número auxiliar en la celda N3. Si no se encuentra la barra formularios, se van a personalizar barra de herramientas de acceso rápido, le dan clic en más comandos, después se van a más frecuentes y clic en mostrar ficha programador en la cinta de opciones, aceptar. Después se van a programador, a insertar y le dan clic en el botón. Lo coloca en la celda N3. Paso 12. Para cambiar el texto del botón para que sea más acorde con la función que guarde el archivo, complete los datos de la segunda orden y el proceso se llevará a cabo fácilmente y solo deberá presionar el botón cada vez que finalice una orden. Así es como damos por terminado una orden de compra que está conformada por María Guadalupe Orozco Benavides, Janet Hernández Rubio. y Tania Guadalupe Vargas Ángel. Somos alumnas del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta de primer semestre en Administración.